Hola, el primer paso es la creación de nuestra base de datos, la cual la realizaremos en SQL Server 2008. Nos conectamos. En el área de Database, expandemos. Para crear una nueva base de datos, daremos clic derecho sobre Database y clic en New Database. Crearemos una base de datos llamada Genoma. Damos OK y creamos nuestra base de datos llamada Genoma. Por cuestión de tiempo, creemos la tabla desde un query. Este query va a crear una tabla con los campos que contiene el documento de Excel llamado Regions que llena nuestra base de datos. Ya creamos nuestra tabla. Damos clic en Table y podemos ver que ahí está nuestra tabla Genoma con los campos que vamos a ocupar: ID, Sample, Chromosome, Start, Stop, Min, Count, Call y URL. El siguiente paso es muy importante porque necesitamos un usuario para podernos conectar a nuestra base de datos, y eso lo vamos a hacer en Security. Vamos a dar clic derecho en Login y New Login. Vamos a crear un usuario llamado Brunito con SQL Server Authentication con un password llamado BR23. Vamos a hacer el mapeo a la base de datos de nuestro usuario, a nuestra base de datos Genoma, y le damos los roles que podrá jugar nuestro usuario. Regresamos a General y le damos OK. Podemos revisar que nuestro usuario ya fue creado, así como en la tabla de nuestra base de datos Genoma ya fue asignado. De esta manera, nuestra aplicación se va a poder conectar con SQL Server 2008. El llenado de la base de datos lo realizaremos mediante el insertador XLS de Armando Moreno. Vamos a seleccionar el tipo de servidor, SQL Server. Vamos a escribir la dirección de servicio. Vamos a obtener las bases de datos. Vamos a obtener las tablas, que en este caso es Genoma. Vamos a cargar el archivo Regions, con el cual nuestro proyecto va a funcionar. Y como vemos, ya se encargó de hacer el llenado de la base de datos. Veamos nuestra base. Nos damos cuenta que ha llenado la base. Esto es para el llenado de la base de datos. Nuestra WinForm consta de un Tab Control con 4 pestañas. La principal nos permite ver el contenido de la base de datos. La segunda pestaña nos permite realizar operaciones de inserción, borrado en nuestra base de datos. La tercera pestaña nos permite realizar queries en la base de datos. Y la cuarta pestaña nos permite graficar el resultado de esos queries. Vamos a ver la clase Connection. La clase Connection funciona con DataLink. Aquí esta clase es muy importante porque definimos un Data Context, que es el que nos permite realizar la comunicación con la base de datos. Y aquí definimos los parámetros: el servidor, el nombre de la base de datos, que es Genoma, el usuario, que se llama Brunito, y el password, que es Brunito23. Mediante este Data Context
En una clase tendremos acceso a nuestra base de datos para realizar las operaciones que necesitemos. En la clase Genoma vamos a ver el mapeo de una tabla en una base de datos a un objeto. Mediante las etiquetas de link obtenemos la tabla que se va a relacionar al objeto. En este caso, tabla, y obtenemos el nombre de la tabla que se llama Genoma. Vamos a ver que se va a relacionar cada columna con una variable en nuestra clase. El ejemplo es la columna ID en la tabla Genoma. Como ID es primary key en la tabla, aquí la definimos igual. Es primary key, es auto incremental y no puede ser nulo. Y la relacionamos con public int ID con sus get y sus sets. De esta manera relacionaremos cada columna en la tabla Genoma con un tipo similar al que se usa en la tabla. Vamos a ver la inserción mediante link. Primero creamos un tipo Genoma AC, creamos una conexión, llenamos los atributos de nuestro objeto AC, después creamos una variable P de tipo table de tipo Genoma, creamos la conexión y obtenemos los datos que tiene la tabla. Con esa variable realizamos el insert on submit y le mandamos nuestro objeto AC. Y luego realizamos un connection.com.submit_change para que se vean los cambios. Si no realizamos el submit change, la tabla se queda igual. En nuestro main podemos observar el contenido de la base de datos. Los 6610 registros de nuestro archivo origins con el cual estamos trabajando. Ahora, vamos al segundo tab y aquí vamos a realizar la operación de inserción de un registro con un sample R300. Insertamos y refrescamos la base de datos. Ahora sí, buscamos nuestro R300. El registro R300 fue insertado. Ahora, vamos a realizar la operación de borrado de SR300. Borramos. El programa nos muestra el registro que fue borrado. Refrescamos la base de datos y observamos que el registro ya no está. Vamos a la opción del query y vamos a ver un R015, como el programa nos los divide en neutral, gain y lost. Podemos observarlo, pero lo más importante de esto es la gráfica. La gráfica nos permite hacerle zoom in, zoom out y permite observar mejor los registros dentro de la base de datos para que así las personas puedan apreciarlos mejor. Y de esa manera concluimos la presentación de mi proyecto final.